Hola, buenas. Voy a hacer un video esta vez hablando acerca de Marcelo Gullo, o Gulo, es un apellido italiano, así que en realidad lo pueden pronunciar como quieran, que es un profesor argentino de Rosario y que se ha transformado en uno de los principales hispanistas actualmente, o hispanófilos, como quieren llamarle. Pero claro, este es un movimiento que surgió por internet más que nada, principalmente en Argentina, pero que está agarrando vuelo a nivel internacional, en la misma España, que no hay país más hispanófobo que España, digamos. España es un país que se odia a sí mismo, y bueno, no es raro que de ahí aparezcan grupos independentistas, y en general hay mucha autoflagelación en España respecto de su historia, por desconocimiento, por ignorancia o por desinformación de sus principales enemigos, que ha sido información falsa que se han terminado de tragar los propios españoles. Eso se sabe, eso es histórico, eso todo el mundo lo sabe. Ahora, quiero referirme a este personaje, Marcelo Gullo, por diferentes motivos. ¿Ah? A pesar de que yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dice, o sea, la leyenda negra existió, eh, el imperio español fue un imperio del bien, fue un imperio que trajo no solo civilización, fue un imperio moralmente y mil veces superior a cualquier otro que haya llegado por lo menos al continente americano, y lo más probable es que dentro de la misma Europa también era raro que existiese un sentido de justicia más elevado que el que había en el mismo imperio español, digamos. Ellos, a pesar de que cometieron cosas malas, se cuestionaron mucho eso, iban a juicio, había charlas y discusiones filosóficas, retóricas, entre los mismos españoles, no teniendo ninguna necesidad de hacerlo, porque no había nadie presionándolos para que no lo hicieran, para que no mataran indígenas, para que se opusieran a la esclavitud indígena, etcétera, para considerarlos humanos, para considerar que tenían alma. Digamos, si lo comparas con lo que fue la colonización en Norteamérica y el imperialismo británico o francés en América del Norte, te vas a dar cuenta de la diferencia gigantesca a nivel moral, ético y de todo tipo. Y así, aún así hay imbéciles que admiran tanto a Estados Unidos. Yo admiro a Estados Unidos por todo lo contrario de lo que fue la influencia británica, o sea, fue porque fue gente que básicamente se las arregló por sí sola. Y, y eso generó un espíritu comercial tremendo, etcétera. Pero bueno, no me voy a desviar del tema. En este caso, la política de Estado imperial británica en América del Norte fue genocida, y es así. Podemos decir que los indígenas representaban una cultura inferior, que esto se hizo en nombre del progreso, no sé qué, pero bueno, es genocida, tiránica, estatista, totalitaria, podríamos decirlo. Y en el caso de los franceses, peor, porque mataban a la población indígena y la reemplazaban con esclavos africanos, y eso generó problemas sociales que hasta hoy día no se pueden resolver en países como Haití. El caso de Haití es una colonia francesa y es un claro ejemplo de lo que fue la colonización francesa, que es absoluta y únicamente comercial y dedicada a cultivos intensivos y mano de obra intensiva, y les da todo lo mismo. Y bueno, eso se le fue un poco en contra en el momento de la independencia de Haití, porque los haitianos, que eran africanos trasplantados, lo que hicieron fue matar a todos los blancos de ahí. Pero bueno, volviendo al tema de la hispanofobia y de la leyenda negra, que es algo que efectivamente inventaron. Este profesor dice que lo inventaron los italianos, que de ahí pasó a Holanda y de Holanda a Inglaterra. Yo siempre tenía entendido que era una cosa que llevaron algunos judíos deportados, o sea, deportados, expulsados de España, lo llevaron a Holanda. En ese momento Holanda se estaba independizando de España. No nos olvidemos de eso. Y dentro de los holandeses, y por supuesto dentro de los judíos expulsados de España, existía un tremendo odio hacia España, por razones, digamos, históricas, y que ellos empezaron a generar esta industria editorial que fue la leyenda negra, y que se exportó a todos lados, y que los mismos ingleses lo tomaron. Y los ingleses, es verdad lo que dice Marcelo Cuyo, lo utilizaron como política de Estado y como geopolítica, digamos. Ya no solo como un arma de propaganda, qué sé yo, semificción, sino que como algo efectivo.
digamos, exagerando lo que fue la Inquisición, mintiendo respecto a las cifras, etcétera. En Europa protestante se está asesinando muchísima más gente por brujería que en España, pero sin embargo la leyenda negra nos dice que la Inquisición era lo malo y que los protestantes no hicieron nada, todo lo contrario, es lo contrario de la realidad, eso es mentira, 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 no, no hay sustento, no hay forma de mentir tanto. Sin que eso, digamos, actualmente se hacen un poco los tontos con lo que fue la leyenda negra, pero eso fue una política de Estado promovida por el Reino Unido y en cierta medida continuada también por Estados Unidos, en contra de México y en contra de los países de América Latina, digamos. Y lo peor es que hay gente acá que se lo cree, hay gente que acá se compra el relato de los gringos, de los ingleses. Yo estoy siempre muy a favor de Estados Unidos por lo que es su concepción, digamos, de tener precaución respecto al Estado. Esa visión me parece muy buena, positiva por parte de Estados Unidos, tiene fuertes raíces históricas, como he comentado en otras oportunidades, pero eso no quita que culturalmente sean anglosajones también. Y los ingleses, por más mal que no haya sido para mí, tampoco se trata de, digamos, borremos la leyenda negra española e inventemos una leyenda negra inglesa, que es algo en que caen mucho los argentinos. Marcelo Gullo es argentino, digamos, por el trauma de las Malvinas, o qué sé yo. Los argentinos tienen obsesión antibritánica que es ridícula, ¿no? Es ridícula. Y, y una cosa no quita la otra. O sea, el hecho de que los ingleses hayan creado la leyenda negra con fines nefastos y que les haya resultado que haya muchos estúpidos en América hispánica que siguen creyendo lo que es la leyenda negra y de que muchos indigenismos sean parte de eso, digamos. Eso es otra cosa que rescato de Marcelo Gullo. Él habla de que los neoindigenismos, Evo Morales, Andrés Manuel López Obrador, los mapuches en el sur de Chile, los que están en la constituyente, etcétera, que critican tanto la hispanidad, en el fondo son mano de obra barata del imperialismo anglosajón. Y en cierta medida es cierto, po. En cierta medida es cierto, lo que quieren hacer es destruir la imagen y el legado hispánico que tenemos nosotros y el legado latino, podríamos ampliarlo más. Nosotros somos en cierta medida descendientes culturales de Roma, no solo de España, de la civilización. Nosotros somos la civilización, no los anglos. Y hay gente que tiene baja autoestima y eso no lo entiende, o piensa que por un periodo determinado de la historia en que ellos han estado arriba significa que ellos son mejores. No, no son mejores. Su cultura no es mejor. El nazismo no es mejor. Ni siquiera comparando el nazismo con fascismo tú te das cuenta de la diferencia cultural entre un germánico y un latino. Y moralmente desde cualquier punto de vista siempre la cultura latina va a estar por encima de la germánica. Y esto no se trata de racismo, por supuesto. Sí, hay muchos descendientes alemanes que vienen a estos países y se han aclimatado perfectamente. Esto no se trata de raza antigermánico, que es lo que caen algunos estúpidos también en YouTube o en otros lados. Pero sí hay que reivindicar lo latino, lo hispánico y lo latino, lo católico, digamos, la civilización católica. Todo lo que fue, digamos, dentro de los alemanes, los mejores fueron los Habsburgos, que son de origen suizo, pero posteriormente afincados en Austria, que se considera un país alemán, porque ellos fueron mucho más latinos que germánicos. O quizás también agarraron algunas pocas cosas buenas, interesantes que tenían los pueblos germánicos, como descentralización del poder y otras, pero dentro de un marco de lo que fue un imperio católico. El imperio español era un imperio católico, un imperio del bien, un imperio que no iba a cometer genocidio, que iba a educar a los indígenas, que vino a crear un montón de universidades, colegios, hospitales, redes sanitarias, donde incluso gente que odiaba a España tuvo que reconocer cuando venía a América antes de la independencia que acá era el lugar donde mejor se vivía y se vivía muchísimo mejor que en Europa. Y eso es un hecho. Un hecho, no es que lo diga solamente Humboldt, lo han dicho miles de personas. Así que bueno, finalmente eso. Mi crítica en todo caso al señor Gullo es que él es muy antiliberal también. Yo creo que no hay que confundir las cosas. O sea, una cosa es lo que fue el imperialismo británico, lo que fue la leyenda negra española, en contra del imperio español, en contra de la civilización española, en contra de la civilización latina, ¿no es cierto? Eso es una cosa.
Y está muy bien desenmascararlo, está muy bien que la gente no siga creyendo estupideces, que la gente mejore su autoestima. Todo eso está muy bien. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que el liberalismo no es una invención anglosajona, de hecho. Liberalismo económico, lo que se entiende como liberalismo, que a mí no me gusta el término, pero bueno, vamos a decirle así, fue una invención española de la Escuela de Salamanca. Los ingleses, como 200 años después, lo rescatan. Pero es el problema de Marcelo Gullo, que mezcla mucho lo que es capitalismo con, con la cultura inglesa. Y son cosas total y absolutamente distintas, digamos. También se olvida que gran parte del éxito de Inglaterra en el siglo XIX, la revolución industrial, tiene que ver con la enorme y gigantesca riqueza que ese país tenía en carbón. Ese país era riquísimo, era como la Arabia Saudita el carbón. Entonces, eso explica gran parte del éxito de la revolución industrial en Inglaterra, a diferencia de lo que pasó en España. Alemania también tenía mucho carbón y Alemania también surgió. Entonces, ese recurso natural fue clave en la industrialización. Y eso explica también la ventaja que sacan estos países, Inglaterra, Alemania, respecto a otros en Europa. Eso y el libre comercio. Libre comercio que nunca fue tan libre, es cierto, podemos ponerle todos los peros al tema, pero es obvio que tú creando comercio y creando intercambios comerciales vas a generar más dinámica económica. Es obvio, es algo tan básico. Que bueno, los argentinos hasta ahora no lo entienden, no solamente el señor Gullo, sino que su propio gobierno, y tiene uno de los países más ricos del mundo sumido en la pobreza, pero bueno, difícil hacerle entender eso. Como digo, la conclusión final es que por una parte es muy bueno ese libro, Madre Patria se llama el libro de Marcelo Gullo. Hay algunas exposiciones en internet que son muy buenas de él también, donde, como digo, yo comparto aproximadamente la mitad de lo que dice, todo lo que es leyenda perdón, lo que es anti-leyenda negra española, yo lo comparto 100%, pero 100%, 1000%, incluso yo iría más allá. Y por otro lado, digamos, todo lo que es su crítica al capitalismo, al liberalismo, al libre comercio, eso no lo comparto para nada, por supuesto, porque me parece ingenuo e ignorante quizás en materia económica. Muchas gracias.